Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este video vamos a visualizar los principios básicos que aparecen en el libro Clean Code o Código Limpio, el cual es un libro referente de las buenas prácticas de programación. Primero que nada mencionar que esto lo haré usando el problema de la mochila, el cual es un problema de optimización, en donde se tiene un conjunto de objetos que un ladrón puede llevarse en su mochila, pero cada objeto tiene un peso y un valor asociado, entonces la idea es maximizar la cantidad de dinero que el ladrón se lleva, pero sin exceder la capacidad de su mochila. Primero analizaremos el primer programa que hice para resolver este problema. No hace falta mencionar que este programa no es fácil de entender, pero la idea es que viendo este programa difícil de entender puedan comprender por qué aplicar principios de buenas prácticas de programación es algo beneficioso tanto para las personas que trabajan con ustedes como para ustedes mismos. Bueno, analizando el código, lo primero que vemos son 4 arreglos y la variable C, esta variable representará la capacidad de la mochila, por otro lado el arreglo W representa los pesos de los objetos, es decir 32 será el peso del primer objeto, 40 será el peso del segundo objeto, etc. El arreglo P representa el valor de los objetos con 727 siendo el valor del primer objeto y 820 el valor del último objeto. El arreglo M determina qué objetos estoy llevando en la mochila. Si el índice I es un 0 significa que no estoy llevando el objeto iésimo, y si es un 1 quiere decir que sí lo estoy llevando. Por último el arreglo B larga representará la mejor configuración, es decir, nos dirá qué objetos tenemos que llevar para obtener la mayor ganancia, y como se puede ver partimos con la mochila vacía ya que todas las celdas del arreglo M valen 0. Para resolver el problema iremos probando de forma aleatoria configuraciones del arreglo M tal que produzca la mayor ganancia, pero respetando la capacidad de la mochila. Para esto primero definimos la variable T que nos determinará cuántas configuraciones de M probaremos. Si T es 10, quiere decir que generaremos 10 configuraciones distintas de M y nos quedaremos con la mejor de esas 10, el valor de T lo asignamos en tiempo de ejecución pidiéndole al usuario que ingrese su valor. Ahora es cuando se complica la cosa, no se frustren si no entienden, recuerden que hice el código de tal forma que sea más o menos difícil de entender, así que lo analizaremos a grandes rasgos. Primero en esta sección lo que haremos es definir la variable U, después recorreremos M y le asignaremos rand, módulo 2. Por último a la variable U le asignaremos la multiplicación de los elementos de M por los elementos de W. En otras palabras, en esta parte es cuando hacemos que el arreglo M obtenga valores aleatorios, cuyos valores siempre serán 0 o 1, y después en la variable U que inicializamos como 0 guardaremos el peso total de la mochila, ya que si un objeto de la mochila no lo llevamos quiere decir que su peso se multiplicará por 0, pero si llevamos el objeto iésimo entonces se multiplicará por 1, y este se sumará a U. Todo esto lo haremos mientras que se cumpla la condición de que la suma de los pesos sea mayor a la capacidad de la mochila, es decir, que cuando salgamos de este loop do while tendremos una configuración de M que será factible, respetando la capacidad máxima de la mochila. Después de asignarle valores al arreglo M, procederemos a calcular cuál es el valor de los objetos que llevamos en nuestra mochila. Esto lo haremos usando la misma lógica que usamos anteriormente para calcular el peso, lo cual sería multiplicando el arreglo M por el arreglo P, por lo que en la variable B corta tendríamos las ganancias o el valor acumulado de los objetos que hay en la mochila. Por último esta condición if hará que podamos encontrar la mejor configuración del arreglo M, ya que si el valor de la mochila es mayor a ME, cuyo valor es la máxima ganancia que se tiene hasta el momento, entonces quiere decir que hemos encontrado una mejor configuración. Entonces en la variable ME, guardamos el valor de los objetos de la mochila, en la variable BW guardamos el peso de la mochila, y en esta sección copiamos el arreglo M en el arreglo B, guardando así la configuración que nos indicará la mejor ganancia hasta el momento. Ahora para aplicar los cambios tenemos que tener en cuenta las principales ideas que se muestran en el libro, pero eso sí es necesario destacar que en el texto aparecen muchísimas más, aquí solo se realizará una pincelada. En primer lugar respecto a los identificadores, se espera que se usen nombres que revelen el uso y la intención detrás de ellos, por ejemplo un entero que se llama CP no dice mucho, pero si en vez de CP se renombra a cantidad perros, ya sabemos que esta variable almacenará una cantidad de perros, quizás para llevar un registro estadístico de mascotas en un lugar.
Otro punto es evitar la desinformación cuando sea posible, y para esto es necesario no poner de nombre algo que podría generar confusión, por ejemplo nombrar una variable como lista puntuación siendo que es un arreglo podría generar confusión a ciertas personas que lean el código. Es necesario entender que gastar tiempo eligiendo buenos nombres para las variables es tiempo que no se desperdicia, ya que cuando trabajamos con un grupo de personas se ahorra tiempo de explicación, y el código en sí mismo se da a entender de mejor forma. Ahora respecto a las funciones también es necesario considerar ciertos puntos. En primer lugar, las funciones sirven para descomponer conceptos complejos, por ejemplo en el código anteriormente mostrado se manejan conceptos no tan simples para una persona que lleva poco tiempo programando, por lo tanto se podría haber beneficiado de la creación de funciones para simplificar el contenido. Respecto a las funciones, estas deben ser lo más pequeñas posibles, es decir, que tengan la menor cantidad de líneas posibles y además que las instrucciones dentro de una función tengan el mismo nivel de abstracción, ¿pero qué quiere decir esto? Simple. Hablando de forma extremadamente abstracta, si tuviéramos una función que se llama ir al supermercado, ¿qué esperaríamos encontrar dentro de esta función? Pues sería una secuencia de instrucciones que nos permitan llegar al supermercado, por ejemplo, primero tomar bus 102 en la esquina tanto, después bajarse en la estación de Las Lilas y finalmente caminar 3 cuadras al noreste, pero tomar bus 102 también podría ser otra función. Dentro de esta función podrían ir instrucciones como, esperar en el paradero hasta que llegue la micro, cuando ésta llegue subir, después pagar pasaje y finalmente sentarnos en un asiento o ir parado. A esto es lo que se apunta con diferentes niveles de abstracción. La función que se llama ir al supermercado debería llamar otras funciones que se llamen tomar bus, bajarse del bus y caminar tantas cuadras en cierta dirección, pero no debería contener instrucciones muy detalladas como pagar el pasaje, sentarnos en el bus, etc. Espero que con esto se entienda la idea de que dentro de una función deben ir instrucciones que pertenezcan al mismo nivel de abstracción. Por último, también se recomienda que la cantidad de parámetros sea la menor posible, pero claro, a veces es difícil realizar esto. Entonces ahora aplicaremos estos cambios en nuestro código fuente original. El primer cambio que se nota es en el nombre de las variables. En vez de elegir nombres de una sola letra, lo ideal es que se elijan nombres explicativos y que dé a entender la función de estas. Por ejemplo, a capacidad le asignamos el valor de 113, esta variable representa la capacidad de la mochila e inclusive hubiera sido mejor que esta variable se llamara así, capacidad-mochila, así sería aún menos ambiguo el uso de esa variable. Después tenemos pesos y valores. Aquí también considero que se pudo haber mejorado aún más los nombres si hubiera usado pesos-objetos, y valores-objetos. Recuerden que usar nombres significativos nunca es una pérdida de tiempo, ya sea porque trabajen con más personas o para recordar que hace su código varios días o semanas después. Después podemos observar que para la definición de configuraciones factibles usamos una función, lo cual nos ayuda a descomponer un poco el código que teníamos anteriormente en algo más sencillo. Aquí podemos ver el código de la función, el cual recibe como parámetros el arreglo configuración que editaremos, los pesos de los objetos y la capacidad de la mochila. Entonces en el loop do while definiremos como el peso de la mochila en 0, después con el primer for a cada elemento de configuración pondremos un 0 o un 1 de forma aleatoria. De esta forma será como si escogiéramos de forma aleatoria un objeto y lo metiéramos en la mochila o lo dejáramos afuera. Después procederemos a calcular el peso de la mochila y finalmente haremos todo lo anterior de nuevo si el peso de la mochila excede su capacidad. Por lo tanto, cuando salgamos de esta función en la mochila habrán objetos tal que no excede su capacidad. Siguiendo la misma lógica, más adelante se calculará el valor de los objetos dentro de la mochila y en el caso de que este valor sea mayor a nuestro mejor valor que se encontró anteriormente, entonces se guardará este valor, el valor del peso se actualizará y se copiará la configuración actual en el arreglo mejor-configuración. Finalmente, después de haber realizado todos los intentos que el usuario especificó, se imprimirán por pantalla los mejores resultados obtenidos. Es muy fácil ver que nuestro código modificado es mucho más legible y si se lo tuviéramos que mostrar a otra persona ésta la entendería muy rápidamente, ya que en el último caso se puede ver que los nombres de las variables y funciones casi cuentan una historia de qué es lo que se hace. Primero se define una configuración factible, después se calcula el valor actual de los objetos dentro de la mochila, después se guarda el valor en caso de ser el mejor hasta el momento, el peso y la configuración, y finalmente se imprimen los mejores resultados
resultados, en cambio nuestro código anterior hubiera sido muy difícil de explicar o incluso recordar después de un par de días o semanas sin verlo. Bueno chicos, esto será todo por ahora, recuerden suscribirse si desean ver más vídeos sobre programación, seguridad u otros temas que veremos más adelante. Para finalizar ejecutaré el programa un par de veces para que vean que sí funcionaba.